Questo è il nostro universo visivo. Viviamo e operiamo in uno spazio informativo continuo e permanente. Il denaro, nella sua attuale forma e come valore economico assoluto, veicola gli scambi umani. Sappiamo anche che il denaro, come oggetto, non vale niente. È solo un pezzo di carta a forma di banconota. L'attuale sistema economico non è informativo, è disinformativo. Questo è dovuto al fatto che utilizziamo principalmente un tipo di denaro che non informa su niente, che è incontrollato e che circola liberamente senza che si sappia cosa si fa con esso. La situazione economica reale è caotica, nonostante l'ordine apparente che si trasmette a una società dell'immagine. Questa è un'epoca di corruzione, di guerre, di degrado ecologico, di espulsione, di emarginazione. Ogni male ha una radice molto profonda. Cerchiamo la sua origine. Storicamente l'oro si convertirà nel riferimento di valore e di cambio economico nel mondo. Durante la Grande Guerra, le spese causate dal conflitto consumano in pochi mesi le riserve d'oro degli stati belligeranti. In quell'epoca di barbarie umana avvenne qualcosa che non si racconta nei libri di storia. Qualcosa che riuscì a cambiare il destino economico del mondo attuale e che cambiò per sempre il destino di un uomo. Agustí Charlot de Subirà nasce a Barcellona il 19 luglio del 1911, figlio di un industriale francese proprietario di una fabbrica di tinture. È ancora molto giovane quando viene mandato a studiare in Francia, dove frequenta le scuole superiori nella città di Tolone. Quando è adolescente, il caso vuole che entri in contatto con un importante uomo d'affari francese di origini ungheresi, Horace Finaly, presidente della Banca Paribas di Parigi e dei Paesi Bassi. Anécdotas que me hacen mucha gracia y que fue el inicio de su proyecto fue cuando en 1925 paseaba por una ciudad de Francia, vio un anuncio de una conferencia sobre banqueros. La conferencia la daba Finaly. Cuando acabó la conferencia, cuando acabó Finaly, Agustí se puso encima de la silla y sacó el brazo diciendo: pido la palabra. Esto a Finaly le hizo mucha gracia y ahí fue el inicio de una relación que duró 14 años. Este señor pues tenía su casa de París y invitaba a menudo a cenar al chico, y el chico una noche que llegó allá para cenar se encontró que el señor estaba ocupado, y entonces él, así curioso como son los chicos, pues metió la mano en algún cajoncillo de por allá y encontró un informe que era trascendental, que era secreto, y se lo puso a leer y el banchero lo sorprendió leyendolo. In quel momento Agustí non capì niente di quello che aveva letto e, inoltre, uno schiaffo del banchiere lo svegliò dal suo stupore. Ma cosa lesse Agustí Charlot in questi fogli conservati così gelosamente? Ciò che aveva appena letto riguardava la Prima Guerra Mondiale. Si trattava del verbale di una riunione segreta tenutasi a Parigi nel 1914. Vi partecipavano lo stesso Finaly, J.P. Morgan della Banca Morgan, che era la maggiore banca d'affari del Nord America, e Sir Henry Detterning,
presidente de la compañía petrolífera Royal Shell. Y se reunieron porque se les había acabado el oro a los estados en guerra para pagar sus armamentos. Y entonces se acababa la guerra. Ellos no querían que se acabase la guerra, querían que continuase el negocio como es natural desde su punto de vista. Y entonces pedían ayuda a unos expertos a ver cómo lo podían hacer. Y los expertos les dijeron que sustituyeran el oro por papel. Con esto la guerra se alargó unos cuantos años más, el negocio se alargó unos cuantos años más, pero los asesores avisaron de que no se abusase del papel, porque si se abusaba del papel podía irse toda la economía al aire, es decir, se podía hundir la economia. Questa prima illuminazione sulla sostituzione dell'oro con la carta fu il punto di partenza per Agustí Chalaux. Tornato in Catalogna, Chalaux partecipa attivamente ai movimenti sociali e sindacali di allora. Il catalanismo del momento era borghese e nessuno si occupava delle inquietudini del popolo catalano. Quel popolo carico di aspirazioni libertarie non sapeva come dargli forma. Gli avvenimenti del 1936 gli dimostrarono chiaramente che non si può fare la rivoluzione senza avere il denaro necessario per farlo. Agustí estaba sobrecogido porque él, siendo libertario como era, vivió como aquí en Cataluña, entonces se llamaban anarquistas. A él no le gustaba ni la palabra anarquista ni la palabra ácrata, sino que le gustaba la palabra libertario. Pero entre el movimiento libertario que llegó a tener poder en la Generalitat de Cataluña, uno de sus máximos dirigentes, Abad de Santillán, que era amigo suyo, pues en una cena le confesó que habían llegado a tener el poder y no sabían qué hacer con él. Agustí Chalaux, otra vez, esto le remarcó la importancia que tenía el que cuando alguien llega al poder con ansias revolucionarias, él se declaraba un revolucionario profesional, tuviera un sistema, tuviera una teoria forte e potente con la quale poter... Nel 1939, quando l'occupazione di Barcellona è ormai imminente, Agustí Chalaux decide di tornare a Parigi. Poco dopo scoppia la guerra in Europa. Durante la Segunda Guerra Mundial, Agustí contempló desde uno de los puentes de París, de donde se ven las estaciones de tren, contempló cómo entre dos filas de soldados nazis armados hasta los dientes pasaba una fila de mujeres y niños que iban siendo introducidos en vagones de carga para ganado y que eran precintados y cerrados. Él explica que esta anécdota le castró, literalmente, y a partir de aquel momento dedicó su vida a que esto no pudiera volver a suceder. Agustí Chalaux tornerà in Catalogna nel 1945. Il prezzo che doveva pagare era già scritto. Dedicare il resto della sua vita, più di 3/4 di secolo, ad elaborare un sistema generale, scientifico e razionale sui fenomeni sociali ed economici reali. Tengo la alegría de presentar una propuesta social como pocas suele haber hoy día. Parte la sociedad en dos sociedades, la sociedad humanitaria y la sociedad utilitaria. El mundo utilitario es el mundo de las empresas, el mundo de la producción. Aquí se puede trabajar todo lo que se quiera, y hay libre mercado y hay capitalismo estricto. Quien no le guste esto se puede pasar al otro, o sea, a la sociedad humanitaria. ¿Qué hay en la sociedad humanitaria? Toda una serie de cosas que hoy día están en medio del mercado, quitadas del mercado. Por ejemplo, la educación, por ejemplo, la política, la justicia, por ejemplo, la religión, por ejemplo, es decir, hay una cantidad de cosas, el arte. Todo esto se sale del mercado. Es una utopía que va más allá del capitalismo y del socialismo y del comunismo sin negarlos, sino acogiendo lo bueno de cada uno. La sociedad se ha movido desde hace muchísimos siglos dentro de una dialéctica que yo diría que se puede reducir entre el yo i el nosotros. Jo personalment sí que crec que seria una gran solució que hauríem de tenir prèviament adquirit
que hi ha un capitalisme comunitari, és a dir, que els calés de tots han d'anar en benefici de tots. El capitalismo liberal defiende la fuerza del yo y de buscar maximizar el beneficio del yo, mi beneficio, y su gran dialéctica ha sido con el comunismo, y esto ha marcado la historia del siglo XX. Aquest capitalisme comunitari s'ha de preocupar que la gent de la seva comunitat, primer, pugui menjar, pugui treballar si vol, pugui tenir una casa, pugui tenir lo bàsic. El capitalismo comunitario de Agustí Chaló representa la gran superación, la superación final de esta dialéctica entre el yo y el nosotros, entre el capitalismo liberal y el comunismo. La moneda actual es una moneda anónima, desinformativa, que no dice ni quién compra ni quién vende. Lo que hace es que no permite conocer qué está sucediendo en la economía. Este anonimato lo que permite es comprar la corrupción. Ara no sabem quanta moneda hi ha. Tot és anònim, tot és amagat. Durante los últimos 3 años, las compañías inmobiliarias españolas, que suelen abusar del uso del dinero negro, habían defraudado a la hacienda pública del orden de los 19.000 millones de euros. Recuperar este dinero sería fácil si no existieran las comisiones, si no existieran los sobres, si no existieran los dineros bajo mano. Els mateixos estats no poden controlar, tenen el problema de la inflació i la deflació, no poden controlar. Con lo cual permite una cantidad enorme de trampas, de corrupciones, etcétera, etcétera, y sobre todo desajustes económicos. La moneda actualmente es muda. No se sabe si con aquel dinero has comprado pescado, has comprado una torre o has comprado un asesino. Si è a conoscenza dell'utilizzo di strumenti monetari da almeno il periodo neolitico. Questi gettoni o tavolette di terracotta descrivevano e documentavano uno scambio di oggetti o di merci, chi comprava e chi vendeva. Ogni scambio commerciale lasciava così la sua traccia e c'era un controllo su di esso. Le civiltà dell'argilla godettero probabilmente di una certa pace tra di loro finché disposero di strumenti monetari personalizzati e informativi. Con l'espansione del commercio, però, questi strumenti divennero lenti e insufficienti. Hacia el 2400 aproximadamente antes de Jesucristo, por primera vez en la historia de la humanidad, pues aparece el primer imperialismo. Sargón I, rey de Akkad, se merienda las ciudades vecinas. Lo consigue comprando traidores dentro de estas ciudades. Paga con moneda anónima, porque con la moneda responsable que había no se podía hacer esto. Se hubiera visto, se hubiera descubierto a tiempo. Entonces él cogió un chorizo de oro y lo fue cortando a rodajitas y se inventò la moneda anonima. L'introduzione e il dominio dei metalli come arma da guerra, nonché della moneta di metallo come strumento monetario dal valore concreto, provocò la nascita della corruzione nelle città. Questi popoli, che fino ad allora avevano vissuto in pace, furono preda degli imperialismi nascenti. Bueno, si se radican los billetes, nadie podría comprar un asesino sin dejar rastro a través de la telemática. Se evitaría todo lo que son las transacciones con el dinero negro i los fraudes. Dificultaria molt més la corrupció i permetria facilitar la comptabilitat del país que amb el diner negre no es pot fer. Estaríem més controlats nosaltres, evidentment, però la gran banca també estaria més controlada i el gran capital també estaria més controlat. Tinguent en compte que pel control de dalt a baix ja admeto que estigui jo controlat, perquè ja ho estic controlat. La moneda tiene tres funciones, tres valores. El primer valor es el valor económico y el valor económico es el de propiedad, es decir, el derecho a una mercancía.
Tener dinero es aumentar el derecho a tener mercancías. Sirve además para controlar, digamos, toda la capacidad de compra que tiene una población o una sociedad. La segunda importancia que tiene la moneda es el valor científico. Permite hacer contabilidad analítica. El valor ético, que es el tercer valor, aún está más ausente de la moneda actualmente. ¿Qué pasa hoy día? Hoy día la moneda es anónima. Anónima quiere decir que no hay responsables. Casi todos los delitos del mundo tienen el dinero detrás, o al menos la inmensa mayoría. Todo esto sería obstaculizado profundamente por un sistema de este tipo. ¿Cómo podemos conseguir una moneda, un instrumento monetario que no sea al mismo tiempo desinformativa desde el punto de vista de la ciencia económica y que no sea anónima desde el punto de vista de que los jueces puedan hacer su trabajo pudiendo investigar y documentar los delitos cuando interviene dinero? La propuesta de Agustí es una propuesta conceptual, pero también práctica, de lo que él llama la factura cheque. Todos sabemos lo que es una factura, donde pone un bien o un servicio que se compra, la fecha y el valor que tiene, y un cheque pues es la orden de pago de una determinada operación. En la medida en que están separados no conseguimos tener la información del mercado, porque la suma de facturas no siempre corresponde al dinero que se ha usado para pagar estas transacciones. La propuesta de la factura cheque es que en un solo documento de constancia de quién ha comprado y quién ha vendido, qué se ha comprado, dónde, cuál es el valor, y de esta forma tanto los economistas puedan tener información actualizada sobre lo que cada día se compra y se vende, esto sería la parte no personalizada, como los jueces pueden documentar e investigar cuando hay una denuncia o hay que documentar una sentencia, quién ha intervenido en una determinada operación. La moneda nominativa ha sido pedida y planificada por muchos estudiosos y evidentemente tendría sus ventajas, especialmente que podríamos identificar en primer lugar los patrimonios y en segundo lugar todo tipo de operaciones, y por tanto sería difícilmente posible operaciones de carácter fraudulento que están vinculadas pues a paraísos fiscales, que están vinculadas a tráfico de drogas, que están vinculadas al negocio de las armas, que están vinculadas a tráfico de órganos, que están vinculadas pues a prostitución infantil, a una serie de cuestiones que podrían ser medidas. Yo pienso que desde este punto de vista el control para saber un poco qué sucede con la moneda, pues sería positivo. La hipótesis de Chalot de que hubiese un sistema monetario personalizado informativo con las garantías de protección personal nos permitiría conseguir que la justicia fuera mucho más fiable, legítima y eficaz. Ahora vuelve a ser posible aquella edad de oro de la economía social que fue el neolítico. Y a esto apunta la proposta de Agustí Chalot. È molto importante comprendere che questo cambiamento di tipo di moneta non pregiudica nessun sistema democratico, bensì lo rinforza. Tutto si compra? Tutto si vende? Com'è possibile che, senza beneficio apparente per nessuno, esistano crisi di sovrapproduzione e di eccessi di produzione e contemporaneamente ci siano milioni di persone condannate alla miseria e al sottoconsumo? Nel modello economico che Agustí Chalot propone, da lui definito capitalismo comunitario, c'è una questione importante che è quella del reddito minimo, che è un argomento controverso che genera di solito una certa diffidenza oscura, perché non si studia e non si analizza questa questione fino in fondo. Es importante entender que no se trata de ayudar a los que no trabajan por simple beneficencia. Esto en realidad se está dando ya para algunos grupos de población. Existen, por ejemplo, las rentas de inserción. La falta de dinero es mentira, es una trampa. Creo que hay recursos suficientes para que se pudiera dar rentas mínimas. Posiblemente hay que pensar en una escala de aplicación empezando por aquellos que a nivel mundial y a nivel de cada país más lo necesitan. ¿Cuál es el significado de tener derecho a la vida si no tienes que comer? Chalot planteaba una respuesta mucho más atrevida, mucho más interesante y muy diferente a la que es la actual, que se cobran los impuestos, se administran lo mejor posible y se redistribuye esta renta a quien lo necesite más. La idea básica es que no hay derechos
sociales, políticos, si no hay derechos económicos. Y el derecho económico el derecho al trabajo sabemos que no siempre se cumple y que por tanto hay que garantizar el derecho económico asegurando una renta para todos. Si tienes un sistema de medición sobre qué estás produciendo, cuál es tu capacidad potencial productiva, qué es lo que necesita la gente, qué es lo que está demandando, y tienes un sistema monetario que equilibre oferta y demanda, obviamente distribuir dinero para que la gente pueda comprar lo que potencialmente puede ser producido parece no solo ética sino económicamente viable e importante. È l'era di una fame senza precedenti. Nell'epoca di maggiore potere produttivo e tecnologico, la fame è un'istituzione. Il reddito minimo a favore di tutti i cittadini è una formula proficua affinché l'economia dei paesi industrializzati possa risolvere il grave problema della sovrapproduzione. L'economia ha bisogno di quelli che non lavorano perché siano consumatori di questa produzione eccedente. Pertanto, essere consumatore è una funzione di utilità generale e non si tratta di semplice beneficenza. Agustín Charlot si concentrò specialmente sul premio Nobel per l'economia Maurice Allais, che lavorò sull'ipotesi di un capitalismo comunitario come complemento del capitalismo attuale. Deve essere una questione di volontà politica il fissare delle leggi economiche che tengano in conto l'importanza del semplice consumatore. Questa possibilità è stata sistematicamente scartata dai poteri politici. És evident que les coses es fan o es deixen de fer a partir de que hi hagi una voluntat política. Això vindrà, evidentment, quan la gent que ha de votar en aquests parlamentaris i els programes que presentin aquests partits explícitament se citi alguna d'aquestes vies per al control del poder. No té cap dificultat tècnica, segons diuen els que hi entenen, i que es resumeix tot, com tantes altres coses, a que el poble triï una gent que els representa capaços d'assumir això, de defensar-ho i de portar-ho a la pràctica. La economía no es otra cosa que el intentar aprovechar los bienes de la naturaleza para satisfacer necesidades humanas. Y si la renta básica sirve para que la totalidad de la población pueda ver cubiertas sus necesidades mínimas, bienvenida sea la renta básica. Mientras el juego económico permita a cualquier poder político o financiero actuar impunemente, la democracia y la justicia sean solo aparentes. Agustín Charlot è stato un uomo con una visione globale del suo tempo. Lui era solito dire che era un ladro di idee perché utilizzava quelle già esistenti. Ma la verità è che fu capace di vedere molto più in là del suo tempo. Fu anche capace di conciliare aspetti positivi di due sistemi così incompatibili e così opposti, come sono il sistema comunista e quello capitalista, sintetizzando un modello economico che lui chiamava capitalismo comunitario. Nelle sue proposte sociali parlò di questioni come il reddito minimo universale molto prima che fosse un tema di dibattito pubblico e inoltre dimostrò che la sua applicazione non era solo qualcosa di più giusto, ma era anche possibile. Inoltre, una cosa molto importante è che l'instaurazione della fattura a segno favorirebbe la prosecuzione e l'autocontrollo, a parità di condizioni, delle regole di gioco imposte dal mercato e fornirebbe un'informazione concreta a tutti gli agenti del mercato. Ciò che Agustín Charlot propone non è un'utopia in assoluto. Hay utopías blandas y duras. Las duras son esas que quieren arreglarlo todo con un orden y mando y que se hacen imposibles. Y las blandas son aquelles utopías que són realitzables. Vols o no vols fer la revolució? Perquè si no la vols fer, pleguem. No basta el idealismo, no basta el entusiasmo, no basta el deseo de luchar contra la justicia, sino que además tiene que haber una inteligencia, un programa. No es ninguna utopía
registrar todas las transacciones en lugar de solo algunas, como se están registrando. De hecho, solo el 10% del dinero que circula cada día es anónimo y en billetes, en efectivo. El resto ya todo son operaciones electrónicas. Que fàcil que és lograr que el diner no tingui l'anonimat que té avui dia. Esto yo creo que es el elemento más revolucionario, más interesante de Chalaux, porque permite ir más allá de lo que ha sido la lucha entre el capitalismo, que pretendía la hiperproducción pero explotando a la gente, y del socialismo, que pretendía la socialización de la riqueza pero descuidando a veces la producción. Si sabemos colocar capitalismo y socialismo dentro de un marco de sostenibilidad ecológica, quizá habremos encontrado el paso que estamos buscando durante tanto tiempo de una sociedad prácticamente solidaria y sostenible. A eso se dedicó su vida, a darnos esto, y nos lo dio. La propuesta de Agustí Chalaux se tiene que conseguir por vías pacíficas. Está basado en la responsabilidad y en el amor. Y no es ninguna utopía. Esto llegará, y si no llega, tendremos muchos problemas a nivel social. Gran elefant, has estat, ets i seràs el fruit i la llavor de l'home lliure. Series quasi un home perfecte si no fos que la teva exquisida cortesia no té cabuda en aquesta terra. No ets ni massa valent, ni massa intel·lectual, ni massa espavilat, ni massa trampós. Simplement ets un ingenu. Gran i mític i místic elefant, que Déu protegeixi les teves quatre potes imponents i la teva trompa sublim i el teu cor immens. Moltes gràcies a l'elefant bo i ingenu. Moltíssimes gràcies, savi i geniut i dolcíssim Agustí Chalaux. El que en diuen delicte econòmic és insolidaritat, robar a la societat. Mi tío, por razón de su formación, yo creo que era profundamente liberal. Respetaba profundamente a las personas. L'Agustí, a part de ser una persona que ha innovat el pensament en l'àmbit del mercat, de la moneda i en molts d'altres, sobretot de l'economia, de la política, inclús de la filosofia humanística, jo diria que per damunt de tot el que ens queda de l'Agustí, a part del seu saber, és la seva qualitat humana.